Tantas veces insistimos en que hay una unión irregular, ilegal, una vinculación que no debe ser o debe terminar de ser aceptada o ya debe ser comenzada a ser rechazada, si me entienden este pequeño trabalenguas. Una unión de hecho entre la justicia y la política. Una unión que se basamenta en la impunidad, se basamenta en la ilegalidad, se basamenta en la protección de los poderosos. Justicia y política, o política partidaria y justicia, o interés político y administración de justicia, como en otros países deberían ser como el agua y el aceite. Sin embargo, aquí son los ingredientes de una mezcla perfecta que está acabando con la institucionalidad de nuestro país. La ya de por sí débil institucionalidad de nuestro país. Ya debemos dejar de mirar sin hacer nada cómo este matrimonio, esta unión espuria, nos sigue afectando a todos como ciudadanos, porque nos afecta y muy negativamente. Al fundamentar, al proteger al sistema de impunidad que protege a unos pocos en detrimento de todos, de la mayoría de este país. Una unión espuria en donde el principal producto de esa unión espuria, insisto en esto, es la ilegalidad, es la injusticia, pero obviamente en perjuicio del que menos tiene, obviamente en perjuicio de aquel que no tiene las herramientas para exigir la aplicación de la ley en tiempo y en forma y a todos sin igual. A ese la injusticia le tiene de víctima preferida. Es por eso que esta unión, esta simbiosis asquerosa que protege a unos pocos, a una estructura, debe ser observada con rechazo absoluto por parte de aquellos que realmente quieren vivir en un Estado democrático. Tal vez se podrá, tal vez no, pero seguiremos bregando para que esta unión alguna vez se acabe. Basta de impunidad, basta de injusticia, basta de inequidad. La vuelta al corte, el primer tema del día de hoy. Hoy nos acompañan la diputada Katia González y la doctora Esther Roa, quien es titular de la Coordinadora de Abogados del Paraguay. Ambas abogadas de reconocida trayectoria en lo que hace al reclamo de una justicia que dé garantía y que realmente sea la garantía para un sistema democrático de equidad, ni siquiera de igualdad, de equidad. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema de Justicia está en días previos, ya en estos próximos días incluso, de la renovación del Consejo de la Superintendencia de la Corte Suprema, en donde se eligen a sus integrantes, un presidente o presidenta y dos vicepresidentes o vicepresidentas. Siempre nosotros criticamos lo que hace al papel del Poder Judicial en la aplicación de la ley, en ser garante de un sistema democrático donde la ley las alcance todo, y decíamos, le falta actitud política a la Corte Suprema de Justicia y uno le exige al Pleno. Sin embargo, año a año, quien detenta principalmente la capacidad de instalar por lo menos mínimamente una política de revolución, de renovación, es quien ejerce la titularidad del Poder Judicial, el presidente o la presidenta. Entonces, hay que apuntar a eso. En esta revolución se comienza cambiando los paradigmas que hacen a la selección año a año del titular del Poder Judicial. Doctora Katia González, doctora Esther Roa, antes que nada, muchas gracias, sé que están ambas muy ocupadas por venir y acompañarnos.
¿Cuál es el análisis con respecto a este tema del año a año que se cambia de estructura o de la cabeza del Poder Judicial y no cambia nada al final de cuentas más profundamente lo que uno querría? Sí, antes que nada, buenas noches, Héctor, colega, la audiencia también. Bueno, encantada de compartir este espacio que es realmente apasionante y disfrutarlo también, porque este tipo de reflexiones son necesarias en un estado de derecho frágil como es nuestro, porque es como la gota que termina perforando la piedra. Podemos hablar de avances y contraavances en este camino tortuoso ya, porque particularmente desde la coordinadora llevamos luchando más de una década por la implantación de un modelo diferente, porque acá no se trata de cambiar las piezas, hay muchas piezas dentro de la Corte que están absolutamente averiadas y con ellos no se va a lograr un solo metro cuadrado de reforma, eso lo hemos comprobado, pero está existiendo un fenómeno interesante que hay que poner también sobre el tapete, que es la posibilidad de ir incorporando a nuevos miembros, sea porque renuncian, sea porque se están jubilando, ¿verdad? Entonces ese espacio, o porque fueron sometidos a juicio político a las puertas de una jubilación. Hay que ver que el tema de Blanco nos llenó un poco de satisfacción porque termina un poco con el sello de la ignominia y no por la puerta grande. Así es que nosotros, esta fórmula que cambia cabezas nomás nos sirve si no existe un compromiso ético y moral que se está dando. Estos dos ministros de Corte que ingresaron ahora entraron con nuevas reglas de juego y están hasta el momento respetándolas. Están tratando que también el colegiado acepte esa política de transparencia, que es lo relevante. No digo, doctora Esther Roa, que el resto de los miembros de la Corte no estén de acuerdo por obligación o convencimiento, que sería importante, ojalá que así sea, de esta política de transparencia. Pero, ¿qué más hay que hacer al respecto? Bueno, muy buenas noches. Buenas noches, Héctor, Katia, y a la teleaudiencia también. Yo creo que es un desafío bastante grande que nosotros estamos dispuestos a confrontar. De hecho, que nosotros sacamos un comunicado, creo que fue el día sábado después de la nota que habían presentado estos dos ministros, justamente en relación a la publicidad de las sesiones del Pleno, ¿verdad? Entonces también tenemos algunas actividades que vamos a desarrollar el próximo lunes. Vamos a hacer una juntata de firmas en donde nosotros no vamos a pedir, vamos a exigirle a los miembros de la Corte Suprema de Justicia que dé un paso al costado y que estos dos nuevos ministros, que como dijo Katia, justamente están demostrando actitud, que es lo que no tuvieron ellos durante tanto tiempo. Por eso hoy nosotros los ciudadanos de a pie y el gremio en general estamos prácticamente en pie de guerra. Ya es insostenible este nivel de deterioro de la justicia. Entonces yo creo que ellos mismos tienen que darse cuenta y bueno, ojalá que recaiga la presidencia en la persona de estos dos nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia. Nosotros pedimos la adhesión de los jueces, de los actuarios y de los funcionarios. Nosotros vamos a estar en la plazoleta el día lunes colectando justamente firmas, solicitando o exigiendo a la Corte Suprema de Justicia que ceda ese lugar, ya que no se trata de antigüedad, se trata de una actitud, de una voluntad que ellos puedan tener, no porque ellos hayan entrado o hayan ingresado hace un año o hace meses, por ejemplo, ellos no tengan, la posibilidad de llevar adelante ese poder judicial destruido, que se ha convertido en caos y de eso se percibe en las calles, la gente está movilizada y esta situación justamente es responsabilidad absoluta de los miembros de la Corte Suprema de Justicia. ¿Ese sería un cambio de paradigma, que se dé ese cambio? Sí, sería un poco romper el status quo, el establishment, porque ahí existe un pacto, ¿verdad? Por supuesto que el pacto no se da a conocer, ¿verdad? Pero hay un movimiento de piezas que se sucede entre una fuerza conservadora por otra nomás. Nunca hubo una intención de promover una política pública diferente. Presidente que llega, presidente que se ayorna, digamos, al mismo sistema, se reparten en feudos del país, ¿verdad? Esta superintendencia es para vos, esto es para vos, a mí me toca nombrar los jueces de acá, vos no te metas con esta circunscripción judicial. Por otro lado, tampoco existe un mecanismo de seguimiento, como la corrupción viene de la Corte Suprema de Justicia, eso permea hasta el último juez de paz.
que no se siente luego interpelado a hacer bien su trabajo, porque como en la Corte no se hace bien, eso le da licencia en cascada a toda la estructura para que actúe de una manera poco clara, poco transparente, para que instaure sus negocios, ¿verdad? Todos sabemos cuáles son los negocios. No sé, nos vamos en un juzgado de justicia letrada o en un juzgado de paz, muchas veces trabajan en el tema de los secuestros, los famosos secuestros, otros tienen como coto en temas de cobro de guaraníes, otros se convirtieron casi en adherentes de financieras porque solamente atienden los casos, ya no se motorizan, ¿verdad? Hay muchas fallas dentro de la estructura y la justicia continúa mordiendo al descalzo. Al poderoso no le muerde porque se sigue guiñando cómplicemente con estos ministros, con estos 7 ministros, que claro que todos tienen sus luces y sus sombras, pero si queremos iniciar una etapa superadora por las nuevas reglas de juego que se instauran, nosotros adherimos a lo manifestado por Esther y por los diferentes gremios de abogados de que deben ser presidente y vicepresidente primero estas 2 nuevas autoridades que desde el comienzo hicieron las cosas diferentes. Porque ellos podían haberse ayornado a esas reglas que establece la cúpula y seguir con la misma cosa, callándose, ¿verdad? Ellos, sin embargo, presentaban una nota: queremos sesiones públicas. Están ingresando sin la cantidad de guardias estrepitosos que tienen los ministros, que llegan, creo que hasta una docena por cada uno, sin utilizar los bienes públicos para beneficio personal y de su familia, y eso sí implica un cambio de conducta ética que puede llegar a erosionar de manera positiva a los juzgados, y con eso claro que se beneficia al ciudadano común. Yo creía que mi discurso era fuerte. El de ustedes, digamos, va al meollo de la cuestión. Y evidentemente que sí, ¿verdad? La situación cambió, Paraguay se convirtió prácticamente en un caos. Y claro que la gente que entiende sabe perfectamente, como dije ya, ¿verdad?, de que los responsables son los ministros de Corte. Yo creo que ellos tienen que darse cuenta de la falencia que han cometido durante años y que este es un escenario distinto. Y yo hasta me atrevería a decir que si ellos asumen la presidencia, que se preparen, este año no va a ser fácil, porque no solamente desde los gremios vamos a estar... Pero no hay que hacerle fácil. A ver, perfecto. Nadie quien asume la titularidad del Poder Judicial o la titularidad del Poder Ejecutivo o la titularidad del Poder Legislativo no la tiene que tener fácil. No la tienen que tener fácil. La ciudadanía tiene que estar ahí, reconociendo las cosas buenas que se hacen, que de seguro se hacen, pero criticando lo que no se hace bien, porque al final de cuentas lo que ellos administran son bienes que nos pertenecen a todos. Y la ley, administrar la ley, es una responsabilidad que tiene un importante elemento de derecho social, de igualdad. No puede, doctora Esther, sé que está de acuerdo conmigo, un país llamarse democrático cuando la ley se aplica a unos con toda la fuerza y a otros con toda la liviandad que se pueda. Eso duele, esa es la realidad. Y eso hay que revertir justamente, ¿verdad? Para mí va a ser un desafío para los miembros de la Corte Suprema de Justicia dar ese paso al costado, que vamos a exigir realmente. La palabra exhortar creo que ya no es el tiempo, ¿verdad? Estamos, digamos, tanto desde la sociedad civil, ya nos cansamos de mendigar y estamos movilizados. Nosotros vamos a empezar con las movilizaciones también, desde el gremio de abogados también. Imagínense que el día sábado sacamos un comunicado en donde 17 gremios apoyaron a la gestión justamente de transparencia y publicidad propiciada por estos 2 nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia. Esos gremios conformados en todo el país también están dispuestos a acompañar esta exigencia, ¿verdad?, de que el Poder Judicial hoy, o por lo menos este año, esté en manos de personas que están ingresando por primera vez en ese espacio tan importante, y reivindicar el Estado de Derecho, ¿verdad?, que es lo que necesitamos los paraguayos. Hoy día es difícil litigar en el Poder Judicial, hay un desánimo no solamente de los, abogados pasilleros, litigantes, sino que del propio funcionariado. El funcionariado no está contento, los jueces no están contentos.
los usuarios de justicia también no están contentos. Entonces, estas personas, 7 ministros que estuvieron durante años, tienen que darse cuenta de que su gestión no fue buena. Y bueno, esperemos que ellos recapaciten, y yo tengo entendido que va a ser estos días, por lo menos ya en los próximos días va a ser decisivo, ellos van a tener que elegir y la ciudadanía tiene que estar pendiente. Qué fuerte. Así es. Es un movimiento bueno, ahora vos estás como legisladora, pero vos como legisladora, y hay que decirlo también, Héctor, en eso tiene que cambiar la Corte Suprema de Justicia de mirada. Hay un fallo que reconoce que los parlamentarios pueden ejercer la profesión, y yo creo que ahí existe un claro conflicto de intereses. A través de una acción de inconstitucionalidad se le permite a los senadores y diputados y otros funcionarios públicos de alto rango ejercer la profesión de abogados. Los de la Procuraduría General de la República, por ejemplo, todos tienen habilitado la licencia del ejercicio de la matrícula. Profesión. Claro. ¿Y no, cómo y se pueden litigar, y eso es claramente una competencia desleal. Sí. Una competencia desleal para aquel trabajador del derecho que se dedica a tiempo completo. Y por otro lado, claro que cuando existe un nombre de un diputado o senador promocionándose como titular de un estudio jurídico, la gente quiere tomar el atajo si sabe bien cómo se manejan los guarismos. Nosotros, por ética, hemos decidido no ejercer la profesión, dedicarnos de manera exclusiva, porque fundamentalmente existe este conflicto. Entonces, esos son los nuevos paradigmas que hay que instalar. La Corte puede revisar ese fallo y puede decir, no, señores, esto es vidrioso, acá usted no puede venir porque no es el ejercicio del comercio ni de la docencia. No, es el ejercicio donde existen un conflicto de intereses que muchas veces, repito, para mí son absolutamente incompatibles por esta fragilidad de la que estamos hablando, ¿verdad? Yo no sabía de eso. No sabías, pero te cuento que es así. ¿Hay legisladores hoy día? Claro. ¿Se sabe la lista? Claro. Hay legisladores, casi todos están matriculados. De hecho, que yo no tengo suspendida mi matrícula. Si yo quiero ejercer, lo hago y sencillamente me dan intervención. Repito, es una postura ética. La Corte tiene que revisar ese fallo y suspender nuestra matrícula en tanto ejerzamos el cargo de senador. ¿De legislador o altos cargos de funcionarios por públicos? Ejemplo. Porque yo entendía de que se daba el ejercicio de la profesión cuando sos funcionario público, cuando es caso propio y hasta el 4º grado de consanguinidad. No. ¿No existe? No. Hoy tenemos muchísimos funcionarios públicos que inclusive con la incompatibilidad, porque ¿a qué hora está abierto el Poder Judicial? A la misma hora que está supuestamente ese funcionario público cumpliendo la tarea por la cual el Estado paraguayo le paga. Sí. Pero ellos encuentran la trampa, digamos, y ellos ejercen la profesión de manera libre, ¿verdad? En horario laboral, porque a la única hora que pueden asistir a una audiencia, por ejemplo, es en el mismo horario que deberían estar en una institución pública. Ahora, la elección de un Eugenio Jiménez o de un Manuel Ramírez Candia al frente de la Corte, doctora Esther Roa, ¿sería ese el cambio de paradigma o por lo menos sería un gesto? Porque ambos van a tener que únicamente volver a negociar en algunas decisiones administrativas o en algunas grandes sentencias, van a tener que tener votos, o sea, esos son acuerdos, equilibrio de poder. Yo creo que ellos tienen la herramienta más interesante, sí, que es la publicidad de las sesiones del Pleno, las sesiones de la sala, también hay que decirlo. Y las sesiones de la sala. Bueno, guste o no guste, es así la regla del juego, es un principio republicano, era la publicidad de los actos de gobierno. Yo creo que si ellos se instalan con esa tesitura y si ellos hacen pública justamente o tratan de acudir a la gente, yo creo que ellos van a tener el apoyo, no para violentar la Constitución y la ley, sino que para que la ley y la Constitución se cumplan, ¿verdad? Y una vez de que los actos de gobierno judicial sean públicos, yo creo que va a ser muy difícil hacer esas maniobras que nos tienen acostumbrados la Corte Suprema de Justicia. Ellos están respaldados por la ciudadanía, los 2 ministros están respaldados por los gremios de abogados, y yo creo que con esos elementos nosotros podríamos cambiar, como dijiste, ¿verdad? De paradigma en el Poder Judicial, un Poder Judicial prostituido, un Poder Judicial que ha perjudicado no solamente a una persona, sino que al país, a la economía, a la gente más vulnerable.
Así es que esas situaciones no se negocia, Héctor. Esas situaciones se encara, esa realidad hay que mirarlo de frente, hay que decirle a la ciudadanía, vamos a enfocar esta lucha, el 2019 tiene que ser para reivindicar la justicia. Yo le pido a mis compañeros, no solamente de los gremios, sino que también a los compañeros que estuvimos movilizados, a los compañeros que están movilizándose en estos momentos, de que tengamos en ojo a la justicia, de que la justicia es el peor enemigo que tenemos de la democracia. Reivindiquemos, pero con luchas, enfrentando ese mal y de caras a este 2019. Perfecto, nos seguirán acompañando en el segundo bloque las doctoras Katia González, la diputada Katia González y la doctora Esther Roa, quien es titular de la Coordinadora de Abogados del Paraguay. A la vuelta del corte, profundizamos un poco este análisis. Mensaje durísimo, pero creo que a mi entender es real y justo, más que nada, humildemente. Vamos a la pausa. Volvemos con la doctora Katia González, diputada nacional, y la doctora Esther Roa, titular de la Coordinadora de Abogados del Paraguay. Esta actividad se realiza mañana, lunes, ¿verdad?, en donde ustedes se movilizan y van a juntar firmas. Nosotros vamos a estar mañana, lunes, en la plazoleta del Poder Judicial. Vamos a tener un comunicado, una nota que va a ser dirigida a la Corte Suprema de Justicia. Vamos a estar ahí tratando de juntar la mayor cantidad de firmas, no solamente de los abogados, sino también de los funcionarios, de los usuarios de justicia, y aquellas personas que quieran adherir se tienen que comunicar con nosotros por las redes sociales. Podemos hacer llegar incluso la nota, ¿verdad?, para que se puedan ir sumando. Yo creo que esa nota tiene que ir respaldada por la cantidad de ciudadanos indignados que hoy día están reclamando justicia justamente en el Paraguay. A ver, ¿cuáles serían las prioridades de un Eugenio Jiménez o de un Manuel Ramírez Candia? Si es que, bueno, sabemos qué pasa al interior de la Corte hoy día, pero estimo que han de estar dialogando entre ellos a ver quién es el nuevo presidente o la nueva presidenta de la Corte. Yo creo que este es un país sobrediagnosticado. El diagnóstico de la justicia ya lo sabemos y las soluciones también existen, ¿verdad? Esto no es nuevo, hay estudios que se han hecho a través de organismos especializados. Nosotros, desde la Coordinadora de Abogados del Paraguay, hemos solicitado una serie de listas. No pretendemos también que todo sea abordado. Pero, por ejemplo, un gesto importante sería la publicidad de las sesiones. Otro gesto importante sería organizar el modelo de despacho que hoy está, digamos, en la época de la colonia. Todavía tenemos un modelo de despacho ineficiente que no sirve. El primer escollo que hoy existe para el ciudadano, digamos, no acceder a la justicia, nosotros lo vemos de manera muy gráfica y visual. Uno entra en un juzgado y lo primero que te recibe es un vidrio que tiene un pequeño agujero que te obliga a agachar la cabeza. Eso no es casual. Así nos recibe el Poder Judicial. De manera, nosotros nos agachamos para poder solicitar lo que nos corresponde en derecho. Derribar esas barreras que hacen simbólicamente el divorcio que existe entre ciudadano y acceso a la justicia. El monitoreo permanente de los recursos humanos, el tema de la superintendencia también es una cuestión que debe ser abordada. Ya no pueden continuar eternamente los mismos ministros monitoreando las mismas circunscripciones judiciales, porque ellos se sienten cómodos. Hay que sacarlos de su zona de confort, empezar una rotación sana y ver la manera de que realmente no sea un ministro el dueño de un feudo, sino que exista un mecanismo de control para que todos podamos abordar el control que se da en esa circunscripción judicial en cuanto a cumplimiento, en cuanto a falta de acceso, en cuanto a morosidad, ¿verdad? Nosotros hoy no tenemos datos. Ustedes saben que el Poder Judicial no tiene estadísticas. Tiene una división de estadística que no es lo mismo que tener estadísticas. Uno agarra e ingresa y dice, bueno, ¿cuántos casos de corrupción pública hay? No se sabe. No se sabe.
No hay datos. No hay datos. Y eso lo venimos solicitando con la Coordinadora de Abogados del Paraguay hace 4 años. Esto tampoco no es nuevo. La publicidad de las sesiones hace 4 años se viene solicitando. Y no solamente nosotros, adheridos gremios de todo el país en esa mesa de trabajo que nos costó sangre y sudor. Y que hoy no pensamos abandonar. Y hablo en plural porque, digamos, yo volveré a los pasillos una vez que culmine mi función parlamentaria y quiero encontrar un país diferente, quiero encontrar un poder judicial menos desgastantes. Hoy realmente con situación yandereco así, nosotros sufrimos, padecemos, no podemos llegar ni a los 50 años ejerciendo la profesión, estamos todos histéricos. Porque no hay justamente un funcionamiento institucional, porque hay una defensa corporativa. Activamos los mecanismos del Tribunal de Ética, de la oficina esa de queja y denuncia. Casi nunca se le sanciona al juez. ¿Qué pasó el famoso Tribunal de Ética? Y está ahí ciego y sordo, ¿verdad? Yo no sé si ustedes se acuerdan, hubo un caso donde justamente Esther y yo participamos en una violencia doméstica en donde la jueza tenía por costumbre en Fernando de la Mora llegar a las 10 de la mañana, ¿verdad? Y todo llaveado su despacho. Le denunciamos ante el Tribunal de Ética, que termina desestimando la denuncia y simplemente diciendo, digamos, que no existía mérito a pesar de que hemos dejado constancia en el libro, se ha firmado, una serie de pasos nos hacen padecer para que finalmente... Ese tribunal de ancianos no funciona más. No funciona con la temperatura que se requiere para anexionar, ¿sí? Todo lo que vos quieras. Disculpen, figurativo, expectables doctores de derecho, pero si no funcionan también, ¿para qué aceptan seguir ahí? Dureza, firmeza. Eso significa tener jueces comprometidos y también significa que nosotros nos vamos a comprometer con ellos. Desde el Poder Legislativo necesitamos estudiar el tema de su reivindicación salarial. Ellos llevan, digamos, en sus bolsillos alrededor de 15 millones de guaraníes en primera instancia, creo que 17 millones en segunda instancia. ¿Cuánto menos pensar en igualar los salarios de todo aquel alto funcionario público, que no existan esas asimetrías que hoy existen, ¿verdad? Hoy un diputado está ganando 26 millones de guaraníes, ¿por qué no pensar que aquellos que administran un caso de corrupción de 20 millones de dólares no puedan cuanto menos ganar lo mismo que gana un legislador? Por lo menos. Por lo menos. Yo creo que deberían ganar mejor los jueces, los buenos jueces, los buenos camaristas. Pero comprometerse, porque nosotros... Pero bajo otro tipo de exigencia profesional. Pero deben ganar mucho más. Lo que me dice, deben ganar más por todo el esfuerzo que radica a los buenos, porque están en el resto. Y así como hay buenos y malos agentes fiscales, buenos y malos jueces, buenos y malos camaristas, buenos y malos ministros, también hay buenos y malos abogados. Porque siempre hablamos de la morosidad y le tiramos la culpa al Poder Judicial. Ahora, y nosotros los abogados, los miembros del gremio, ¿cómo hacer para que alguna vez tengamos realmente una colegiatura o tengamos capacidad de sanción interna para aquellos abogados que hacen de todo para que no haya justicia, para que haya impunidad, doctora Esther Roa, y para que haya morosidad? ¿Cómo hacer? La colegiatura es fundamental, ¿verdad? Nosotros estamos como gremio también apostando, de hecho que hay creo que 2 proyectos de ley en el Congreso, hay que darle el andamiaje. Quisiera abordar antes y aclarar también, nobleza obliga, ¿verdad? Que después de muchos años de solicitud ante la Corte Suprema de Justicia de la publicidad de las causas penales por corrupción pública hechas por nuestro gremio, finalmente en el mes de diciembre, finales de noviembre, se habilitó una página en la página web de la Corte Suprema, en donde ellos están haciendo un ensayo aún, que hay que cambiar muchísimas cosas, pero por lo menos se logró. ¿Están intentando? Están haciendo ese esfuerzo, ¿verdad? Hay algunos datos interesantes, de hecho que hubo algunas sugerencias también por parte del gremio para ir mejorando eso, para que la gente pueda tener ese acceso tan importante de saber cómo va los procesos penales por corrupción pública. Y volviendo al tema de los gremios y los abogados principalmente, claro que sí. Incluso nosotros, por lo menos en nuestras intervenciones, siempre hemos solicitado, por ejemplo, que el propio juez aplique la sanción que establece justamente el Código Procesal Civil, el Código Procesal Penal, ahí establecido, y también hay una acordada. O sea que las herramientas o las normas la tiene el magistrado y tiene que aplicar. Tiene que aplicar y esos apercibimientos tienen que sentirse en el gremio. Si se tiene que suspenderle a un colega por 3 o 6 o un año,
empiecen a hacerlo, pero dentro de un debido proceso, Claro, claro claro. está, ¿verdad? Claro, el debido proceso donde debe haber presentación, imputación, o sea, denuncia, Defensa. imputación, acusación, defensa durante todo el proceso, y en el ámbito del juicio administrativo también el abogado tenga el derecho del mundo de defenderse. Doctora Katia González, el tema de la Corte, volviendo al tema de la Corte, me sorprendió lo que me anunció Esther Roa, y me imagino que el escenario hoy, el escenario político gremial que rodea a la designación del nuevo presidente o presidenta de la Corte Suprema de Justicia, con esto está cambiando. Hay otro tipo de atención. Porque ¿se acuerdan? Antes era, fue fulano elegido presidente de la Corte, bueno, está bien. Y nadie decía nada. Pero ahora creo que cambia el tema. Sí, hay un fuerte control gremial y ciudadano que se dio también en los procesos de selección, ¿verdad? Mucho involucramiento y esfuerzo de la sociedad civil y de los gremios. Varios de ellos han participado en cada audiencia pública, mostrándose a la clase política que no estaba ya sola para decidir entre cuatro paredes quiénes iban a ser los ternados. Esta última terna que se decidió, algo incidentada, hay que decirlo, ¿verdad? Que también revela... si se quiere hilar puntillosamente, una pretensión de reorganizarse tanto del Consejo de la Magistratura, que obviamente esos dos órganos, Consejo y Jurado, que tienen un alto componente político, están viendo color de hormiga sus negocios, ¿verdad? Entonces, siempre es importante el control. Entonces, lo que están haciendo desde la coordinadora y desde otros gremios, al solicitar y decir, mira, acá ya no vamos a decir amén. Nosotros vamos a tener voz acá. Y nosotros, porque finalmente es el lugar en donde nos toca pasar gran parte de nuestra vida, el Poder Judicial. Y repito, ¿verdad? Este peregrinar, ¿verdad? En donde no existe un protocolo de atención unificado, en donde algunos juzgados te atienden bien, otros te tratan mal, otros te hacen esperar horas, otros vos tenés que quitar numeritos, otros tenés que dejar tu cédula, otros tenés que dejar tu matrícula. Entonces son cuestiones que otros no pueden. Imagínate lo que era la lucha que fue casi un año para quitar fotos a un expediente, cuando los expedientes son públicos. Sí. 8 meses tardó el dictamen para decir que eso se podía. Entonces son algunos avances también, para no hablar que todo es lúgubre, ¿verdad? Y ojalá que se dé, ¿verdad? No, de haber avances, hay proyectos o programas, por ejemplo, que apoyan el tema de facilitadores judiciales. Hay programas, por ejemplo, de reinserciones a través de los juzgados de ejecución con apoyo del Ministerio de Justicia de los internados en el sistema penitenciario. Está el tema del expediente electrónico. No vamos a decir también que está todo mal, todo podrido en la Corte, pero hay mucho más para hacer, porque al menos yo estoy cansado de quedarme con la cerecita. Yo quiero toda la torta de una justicia eficiente y leal a todos los ciudadanos, pero leal principalmente a la ley, doctora Esther Roa. Totalmente, necesitamos una justicia que impacte, y de hecho que esos pequeños actos que vos nombraste no está impactando, no le llega a la ciudadanía. O tal vez esto se hubiese dado hace 10 años atrás o hace 5 años atrás, para que nosotros tengamos por lo menos hoy la posibilidad de decir de que la justicia está cambiando. No se percibe eso en los pasillos, no se percibe eso en la calle. En la calle y en los pasillos, en los juzgados, se percibe otra cosa. Katia estaba hablando justamente de aquellas cosas que faltan, que son básicas, que son tan poca cosa, que si hubiese habido voluntad se hubiese corregido, por ejemplo. Y ni hablemos de los fallos en donde cambia de acuerdo al criterio del cliente o del abogado o quien esté detrás de ese expediente, ¿verdad? Tenemos fallos en donde prácticamente al contrastar son los mismos casos, pero resuelven de distintas formas. Eso es gravísimo. Entonces, si nosotros no tenemos una Corte Suprema de Justicia que no controla la calidad de las resoluciones, también es un déficit importante que hay que ir abordando, ¿verdad? De hecho que hubo algunos intentos también yo por lo menos celebro, ¿verdad?, de que se haya instalado la mesa de trabajo con los gremios de abogados, donde los miembros de la Corte Suprema, que hay que decirlo que no son todos, el doctor Garay prácticamente nunca, o si apareció 1 o 2 veces en 5 años, el doctor Fretes también, la doctora Módica ni hablemos. La doctora Módica tiene que entender que si a ella no le gusta
dar la cara a la ciudadanía, a los colegas. Ella tiene que dar un paso al costado porque es un cargo público. Entonces que ejerza la profesión, que él ya también puede, ellos tienen posibilidades de dejar incluso digamos, el cargo y a ocuparse de sus casos particulares, ¿verdad? Entonces, acá hay que cambiar ese chip de los ministros de que ellos son personas con superpoderes y que no pueden tener contacto con la gente. Y yo voy a mencionar su código de buen gobierno. El código de buen gobierno justamente les obliga a ellos a tener ese contacto, no solamente con la gente, sino que con los medios periodísticos, porque es a través de ustedes donde la gente o la ciudadanía también puede tomar conocimiento de los hechos que acontecen dentro digamos, de la institución. Y son situaciones que nosotros vamos a ir mejorando, de hecho, que como decía, son muchos años ya que estamos en los pasillos, casi una década, y una década que no mermamos absolutamente un solo instante, no hemos dejado de preocuparnos del Poder Judicial, de preocuparnos de la calidad de justicia, y yo no creo que por lo menos durante estos 10 años más, a lo mejor, o por lo menos hasta tengamos la fuerza, nosotros claudiquemos a ese principio. Perfecto. Que nos... Doctora Esther Roa, vuelvo a hacer la invitación este lunes, la coordinadora y otros gremios Sí. frente en la plazoleta de la justicia. Varios gremios se están sumando, vamos a estar en la plazoleta interna del Poder Judicial, vamos a tener una nota dirigida a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, solicitándoles que justamente, ¿verdad?, den oportunidad a estos dos nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia para que puedan asumir la presidencia y la vicepresidencia primera. Perfecto, gracias, doctora. Bueno, doctora Katia González, finalmente también desde tu banca, desde tu curul como legisladora, ¿cuál es el aporte que querés hacer y que estás decidida a hacer, más allá de los bienes políticos, de otras leyes, de otras cuestiones, con respecto a la realidad jurídica? ¿Qué querés aportar? Bueno, aportamos en el último trimestre, ¿verdad? Fuimos fiscales acusadores del ministro Sindulfo Blanco, ¿verdad? Nos tocó hacer eso. ¿Te toca el mismo trabajo legislativo para el juicio César Garay, su colegio? Me toca el mismo trabajo. ¿Cuándo se presenta? Y tiene que calendarizar el Senado, ¿verdad? Ya está en manos del Senado. Yo estoy juntamente con el doctor Romero Roa y Walter Harms. Estamos entre los tres, ¿verdad? Haciendo fiscales acusadores. Eso demanda, digamos, mucha dedicación para poder ¿Eso se daría en marzo resultado. de juicio político? Sí, se daría a principios del periodo parlamentario, se tendría que dar la calendarización y bueno, las causales, si bien es cierto, están tasadas porque nosotros heredamos ese juicio político, vamos a hacer lo mejor que podemos. Ese será nuestro aporte, decir, digamos, basta la impunidad, que es insostenible tener personas que creen que pueden hacer lo que quieren y pueden vivir en un termo, la morosidad proverbial de Garay, todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Y eso también obviamente conspira. La actitud sobradora de Gladys Vareiro de Módica, que no sé por qué Gladys Vareiro de Módica odia tanto a los periodistas y a las periodistas. Está casada con un señor periodista, pero de nivel. Un señor periodista, un maestro de generaciones. No sé por qué odia tanto a los periodistas. A los colegas, nosotros no podíamos entrar ahí. Una locura, una cosa así rara. Pero no quiero también personalizar también porque puedo llegar a ser injusto. El colegiado, la Corte Suprema de Justicia, debe cambiar el paradigma por bien de la patria y tal vez incluso de ellos mismos. Muchísimas gracias, señoras. Por favor. Realmente un placer. A la vuelta del corte... Está todo dicho, creo. Vamos a seguir diciendo, vamos a seguir bregando por una justicia absolutamente independiente, pero también por una justicia, un servicio de justicia eficiente. A la vuelta del corte vamos a hablar de un evento internacional jurídico que se va a llevar a cabo en el Paraguay de muchísimo nivel y que va a aportar elementos académicos de relevancia a una cuestión que se está discutiendo mucho desde hace 2 o 3 años aproximadamente. A la vuelta del corte. Temas vinculados, por ejemplo, al lavado de dinero, la complicidad en hechos de corrupción de la empresa privada, la colusión con el ámbito público,
delitos financieros de todo tipo, van a ser parte son parte del temario de temas que van a ser tratados en el tercer Congreso Internacional de Derecho Penal Económico y de la Empresa, que se va a llevar a cabo en nuestro país el 7 y 8 de marzo próximo. Nos acompaña el doctor José Fernández Sacur, quien es vocal por Paraguay es largo el título, pero me vas a dar, la Asociación Iberoamericana de Derecho Empresarial. Buenas noches, Héctor. Buenas noches también a los televidentes. Muchas gracias por la oportunidad de permitirnos difundir este evento importante por el momento histórico que estamos pasando, que está pasando el Paraguay. A fines del año pasado, el Poder Ejecutivo entregó al Parlamento un paquete de leyes vinculado al lavado de dinero, y precisamente en este momento de profundo análisis normativo, la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa organiza, esta vez en Paraguay, el tercer Congreso Iberoamericano de la materia, con la presencia de distinguidísimos juristas, diría yo, los más importantes de habla hispana. Vienen profesores españoles, viene una profesora paraguaya radicada hace mucho tiempo en Alemania, jueces de la República Argentina, compañeros docentes bolivianos. En realidad es un evento grande y queremos aportar un poquito, muy interesante en los dos primeros bloques, parte de ese fair play procesal o del fair play jurídico pasa por la preparación de los operadores jurisdiccionales y por la preparación de los abogados, y es allí donde queremos aportar como Ateneo jurídico, mi querido doctor. ¿Va a ser un simposio, un congreso? ¿Qué elementos se van a aportar? Sí, es un simposio el 7 y 8 de marzo de este año. Pueden inscribirse las personas interesadas en la página del evento, buscándola en Google. Ahí te la pasando, porque ese es el afiche del tercer Congreso Internacional. Exactamente. Seguro que en estos días, en este mes, seguro vamos a hablar mucho, tanto acá como en la radio. Vamos a hablar un poco de este evento que es relevante, ¿verdad? Totalmente. Los ejes temáticos son lavado de dinero, responsabilidad penal de las empresas, riesgos corporativos, criptomonedas y la posibilidad de lavado de dinero a través de criptomonedas, Bitcoin y compañía, compliance, que son los sistemas de integridad ética empresarial, un paquete de temas novedosos sobre una temática hacia donde está avanzando el derecho. Y traemos docentes de primer nivel, titulares de sus respectivas cátedras en las universidades más prestigiosas de España. Por ejemplo, nos acompaña un rector de la Universidad de Salamanca, profesor titular actual de Derecho Penal de la Universidad de Santiago de Compostela, profesor titular de Derecho Penal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Viene un juez federal del Juzgado Nacional número 8 de Argentina, el doctor Gustavo Meirovich. En realidad quiero dejar de mencionar, pues seguramente me voy a olvidar de alguien. Alguien se va a molestar. Y todos son ponentes de primerísimo primer nivel. Lo de la compatriota y colega paraguaya, radicada en Alemania. Radicada en Alemania, ¿Quién es? María Eugenia Escobar. Ella fue funcionaria muchos años del Ministerio Público. Sí. Se radicó en Alemania, harán 10 o 15 años, y hoy por hoy es académica, es catedrática en la Universidad de Münster. Así que... ¿Qué nivel, eh? Totalmente. Además, totalmente. destaco el nombre de ella porque es compatriota, ¿verdad? Y de repente uno siente orgullo de una compatriota y colega que es docente universitaria en Europa, en Alemania puntualmente, cuna del derecho penal. Absolutamente. Bueno, es un honor, ¿verdad? Y realmente, vuelvo a lo que decía al comienzo, creo muy importante el momento en el cual se está dando este simposio. Tengo que agradecer a todos los gremios vinculados al derecho que nos están apoyando, a la Asociación de Magistrados, a la Asociación de Defensores Públicos, a la Asociación de Agentes Fiscales, por supuesto, desde luego al Colegio de Abogados. Realmente queremos hacer algo masificado que nos ayude a entender un poquito toda esta maraña legislativa que, no sé si decir, se está poniendo de moda o realmente la evolución del derecho nos obliga a especializarnos un poquito en esta materia para entenderla mejor. Perfecto. Hoy día la Asociación Iberoamericana
de Derecho Penal Económico de la Empresa, ¿cómo observa la situación jurídica en Iberoamérica justamente, en donde las instituciones jurídicas, jurisdiccionales, tribunalicias, muchas veces son demasiado permeables a intereses corporativos, a corrupción privada que existe, que no se debate, porque la corrupción, como el tango, se baila de a dos. Está el que corrompe y está el que se deja corromper. Y ahí está la actividad privada, ahí está el factor privado del fato, del negociado. Bueno, ¿cómo se analiza eso? Casualmente, uno de los proyectos de ley que presentó el Poder Ejecutivo y que actualmente están en estudio en el Parlamento, se refiere a la corrupción privada. Y en este Congreso van a hablar de ese tema justamente la profesora Escobar, el profesor Ferré Olivé, que fue rector de Salamanca, hoy es titular de Derecho Penal en la Universidad de Huelva, y el doctor José Waldir Servín, que va a hablar de esta figura de la delación premiada o del arrepentido y de sus posibles implicancias en el proceso penal en materia de corrupción. ¿Este Congreso Internacional está abierto para quiénes? Absolutamente para todos los interesados. Es un congreso altamente técnico, enfocado lógicamente a estudiantes de derecho o a colegas recibidos, pero desde luego que es una temática de interés general. Está abierto para los empresarios, para los oficiales de cumplimiento de las instituciones financieras, para saber un poquito ¿cómo viene la mano qué hacer, qué no hacer en materia de lavado de dinero, qué cuidar, qué puntos cuidar. Por eso es que las jornadas van a ser intensas. Son 7 y 8 de marzo, desde las 9:30 de la mañana, una pequeña pausa para el almuerzo y de vuelta hasta las 7 de la tarde, porque queremos sacarle el jugo a los ponentes. Va a ser el Congreso, entrega certificados. Por supuesto que se entregan certificados firmados por el presidente y el vicepresidente de la asociación. Y un tema importante con relación a tu pregunta es que a través de los organismos internacionales o de la adhesión de los distintos países a los organismos internacionales como el Gafi, por ejemplo, todas las normativas de nuestros países se van homogeneizando. Entonces, también es importante conocer la experiencia normativa y de aplicación normativa de los demás países para saber a qué nos vamos a enfrentar, con qué problemas vamos a lidiar, qué puntos corregir. Así que desde esa óptica también, y Paraguay siendo miembro de la OCDE y estando en próxima evaluación del Gafi, es sumamente importante la temática a tratar. Por último, me dijiste empresario, pero está abierto a otro tipo de personas que tal vez no sean abogadas o abogados. Contadores, como te decía, oficiales de cumplimiento. Está abierto de bancos, para todo el mundo. Para todo el mundo, periodistas, gente interesada en conocer la materia. Para todo tipo de gentes y de personas y también para periodistas. Pero no, absolutamente. Un poco de autobullying. Y realmente quiero invitar a la gente a que vaya y que le saque el jugo a los ponentes, que hagan consultas, que preparen su temario de preguntas, que se saquen las dudas, porque son pocas las oportunidades en que vamos a poder reunir a gente de tamaño nivel académico en un solo simposio, en un solo evento, y esta vez en nuestro país. Reitérame cuándo se inician las inscripciones, a dónde se puede inscribir la gente, a qué dirección de correo, los detalles, por favor. Las inscripciones son a través de la página web del Congreso, que es Congreso AIPE con doble E, que es la abreviación de Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico de la Empresa.com. Ahí tienen el formulario de inscripción. Las plazas son limitadas, las inscripciones están corriendo y lastimosamente una vez que se cierre la capacidad del auditorio, se cierra la posibilidad de participar. Los costos están todos insertos. Los costos los van a encontrar en la página web y hay facilidades de pago y también descuentos para los agremiados a los gremios que te mencionaba y que nos están brindando su gentil apoyo. Reitérame otra vez, www.congresoaipe.com, AIPE, abreviación de Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico de la Empresa. Si googlean
o buscan en otro buscador de internet, los va a tirar directo a la página. Ahí tienen la posibilidad de inscribirse y toda la información de interés. Vamos a seguir, ojalá tengamos en Causa Justa y tengamos invitados cuando vengan. Seguro que no van a venir una semana antes, por lo menos le van a mostrar Paraguay a los distinguidos catedráticos, de tenerlos, por ejemplo, acá. Esa es la idea, que conozcan también la calidez de nuestra gente y lo lindo que es nuestro país. Perfecto, doctor José Fernández Sacur. Finalmente, hay una preocupación más general, aparte de hay una preocupación por parte de ustedes como catedráticos, académicos, abogados, que analizan el derecho penal aplicado a la empresa, aplicada a la actividad económica, con respecto a los crímenes transnacionales, con respecto a los capitales importantísimos que compran conciencia a nivel mundial. Por supuesto que sí. De hecho, Paraguay tiene una deficiencia normativa en esa materia, que está siendo parcialmente corregida con este paquete de proyectos de leyes, y como asociación estamos trabajando en anteproyectos con los que podamos ayudar a paliar este fenómeno, que es un fenómeno de trascendencia mundial, y así como Paraguay viene importando cosas positivas de sus vecinos, también le toca ese fenómeno transnacional, esa transfronterización de las cuestiones hace que también sea permeable nuestra frontera a ese tipo de criminalidad, y para eso estamos trabajando como asociación con normativa eficaz para tratar de paliarla. Doctor José Fernández Sacur, gracias por darnos participación a este importante evento que se realiza los próximos días 7 y 8 de marzo. De este año, obviamente, vamos a estar acompañando este evento que de por sí académicamente es para el gremio y distintas profesiones algo importantísimo. Bueno, llegamos al final de esta edición de Causa Justa en horario especial, porque hay fútbol, el sudamericano sub-20 continúa, por más que Paraguay ya no esté, que es una pena, pero continúa, y nos volvemos a encontrar en una próxima edición de Causa Justa. Tengan ustedes un excelente resto de domingo. Descansen.